No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Vamos con el tiempo del Abierto esta mañana, de momento, luego las cosas cambiarán, pero ahora mismo el Abierto sería un mano a mano entre Ignacio Urquizu, bienvenido. Hola Pedro, buenos días, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, director general de Metroscopia, que se suma al análisis este verano con nosotros. Gracias. Muy bien, por Pedro. por venirte por aquí. Y Josep Ramoneda, que está en Barcelona. Hola Josep, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Ruth Ferrero está viniendo porque ha perdido el metro. Estas cosas pasan. Uno llega, no hay nada que dé más rabia. No hay nada que dé más rabia que estar bajando las escaleras del metro y ver que se te va. Y luego en la pantalla ves próximo metro, 5 minutos. Y dices, ¡buah! Ya está, ya me han descabalgado el día completamente. Bueno, llegará, no se preocupen. Y quiero que saludemos en este punto a Teresa Puello. Ella es la alcaldesa de un castillo, provincia de Zaragoza. Alcaldesa, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un castillo es uno de los municipios que ayer tuvo que ser desalojado por ese incendio que ha calcinado en torno a 8.000 hectáreas. Nos contaban esta mañana los compañeros de Zaragoza que gracias al trabajo de los equipos de extinción han podido evitar que el fuego afecte directamente al núcleo de población de un castillo. Esto es así, ¿verdad, alcaldesa? No ha habido que lamentar que el fuego haya entrado en el pueblo. Exactamente. Han trabajado duro todo el mundo, incluso los agricultores con sus tractores y sus máquinas de toda la comarca han subido. Es para, a todos los medios que han venido, se ha salvado lo que son pues todo el núcleo urbano. Uh-huh. Pero tenemos todos los alrededores, pues nos ha arrasado el fuego y sigue estando. Eso iba a preguntarle, que no haya afectado a las casas no significa que no haya afectado al término municipal, y ayer las llamas eran una gran amenaza para ustedes. Sí, era muy grave, sobre todo las fotos de noche impresionan un montón. Hemos tenido todos los medios habidos y por haber, la UME, todos bomberos, destacamentos de todos los sitios, desde Navarra hasta Granada y de todos los sitios que os podáis imaginar, súper bien atendidos en todo, pero así es un incendio feroz lo que está. Un pueblo detrás de otro, se está comiendo un pueblo detrás de otro, es algo gravísimo. Alcaldesa, ¿dónde ha pasado la noche la gente de su pueblo, sus vecinos, incluso usted? Sí, pues ayer cuando ya nos dieron orden de desalojo, primero desalojamos a los mayores de nuestra residencia, a los mayores que estaban viviendo en sus casas que tenían dificultad para bajar. Están todos en Zaragoza, los de la residencia en residencias de Zaragoza, y los demás ancianos con sus familiares. Luego el resto nos han acogido aquí en Egea, que Teresa Ladrero nos ha preparado, la alcaldesa de Egea de los Caballeros, nos ha preparado muy bien para poder estar cómodos y súper bien atendidos. O sea, por eso no hay ningún problema. Luego otros vecinos pues se han ido a Zaragoza a su casa o están con familiares en distintos pueblos de alrededor. Uh-huh. Por lo que le estén contando las autoridades encargadas de la extinción, ¿cómo está evolucionando el fuego esta mañana? Ayer por la tarde yo subí a un castillo hasta donde me dejaron llegar y estaban todos los medios y se veía pues que teníamos el fuego por todos los sitios. Y ahora vamos precisamente a las 9, tengo reunión con los mandos del incendio y los alcaldes afectados y autoridades, y ahí es donde nos van a dar el resumen de cómo está el tema y qué es lo que tenemos que ir haciendo. Nos darán instrucciones, esperamos que nos dejen volver a casa lo más pronto posible. Sabemos que todavía
supongo que es muy pronto, pues para ver los daños, para empezar a trabajar, para poner todo al día y trabajar. Siempre que hay un incendio de este tipo, puesto que este es un país que debe convivir con el riesgo de incendios forestales, siempre pregunto si ustedes habían enfrentado ya a incendios similares en esa zona. Sí. El problema es que nuestras altas 5 villas, todos los pueblos maravillosos que tenemos en las altas 5 villas, es Prepirineo y estamos todos metidos en sierra, es todo bosque. Entonces ya precisamente en estas fechas hace 30 años en un castillo en nuestra sierra tuvimos un incendio que arrasó 15.000 hectáreas. En el año 2015 también tuvimos otro en la zona que también arrasó, no me acuerdo exactamente cuántas, creo fueron también 12 o 14.000 hectáreas. Entonces nosotros cuando tenemos un incendio ya echamos a temblar, porque tenemos verdaderamente miedo. Y este año es que se han dado todas las características otra vez. Este calor, que está todo tan seco, tanta maleza, tanta hierba, en fin, horroroso. Una cosa más, alcaldesa, ¿cómo es un castillo para quien no lo conozca? Pues un castillo es una maravilla del arte románico y en general pues es un conjunto histórico-artístico desde 1966. Tenemos 6 iglesias románicas, es una belleza, o sea, es un sitio que tenéis que venir a conocer y que espero que el verde salga enseguida, aunque ahora esté un poco negro. Ojalá, ojalá. Teresa Poyo, alcaldesa de un castillo, muchas gracias por habernos atendido. Venga, a ustedes, un abrazo. Los compañeros de la SER en Aragón nos actualizan la cifra. 12.000 hectáreas ya afectadas por este incendio. 12.000, veníamos hablando de 7.600, ya van por 12.000. Y nos cuentan que por la evolución del fuego, los equipos de extinción han tenido que volver a centrarse en proteger las localidades de Un Castillo y de Malpica de Arba. Esas 2 localidades que ayer estaban amenazadas por el fuego, nos decía la alcaldesa, las casas no se han visto afectadas, pero todo el entorno sí. Y ahora está tocando de nuevo volver a proteger esas zonas. Ruth Ferrero, buenos días. Hola, buenos días, que me ha pillado el metro. Ruth Ferrero está abanicándose, tranquila. Ya está, ya ha llegado justo a tiempo. Bueno, vamos a estar pendientes de la evolución de los incendios y si hay cualquier novedad, se la iremos contando. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta entramos ya en el tiempo del análisis, que se nos han ido acumulando los temas. A las 9 va a venir el ministro Félix Bolaños, con él vamos a hablar de la amnistía. Antes lo habremos hecho con nuestros analistas del resto de causas judiciales. Seguimos en Hoy por Hoy. El Abierto. SER Podcast. Venga, vamos con El Abierto, con Ruth Ferrero, con Ignacio Urquizo, con Josep Ramoneda. Empecemos por amnistía. Va a ser uno de los elementos de la conversación con el ministro Bolaños. Digo que empecemos por aquí porque es verdad que ayer los fallos nos pillaron 10:15 de la mañana y con un primer análisis un poco apresurado, ¿no? Ahora ya vamos teniendo un poco más de perspectiva sobre la dimensión de lo que dicen esos 2 fallos. Algunas lecturas ponen el acento en que en realidad se refieren a 2 aspectos colaterales de la ley de amnistía que tienen relevancia, pero relativa respecto a la posición que mantiene el Supremo sobre el supuesto enriquecimiento personal de los líderes del procés. Pero el caso es que, digamos, tanto en el gobierno como en algunos de sus socios, como en el independentismo, se ha desatado, Josep, empiezo por ti, una pequeña ansiedad porque el Supremo y el Constitucional pues trasladen ya con rapidez, con inmediatez, digamos, toda la dimensión de la ley de amnistía. Bueno, esto es lo que desearían algunos y que creo que, en fin, que estaría muy bien y probablemente marcaría un cierto cambio de ritmo a este país. Pero yo no estoy tan convencido de ello. Es decir, del pasar página al decidimos nosotros, que es lo que ocurrirá en lo que entraremos en esta fase, que es una dialéctica probablemente complicada entre el poder político y los tribunales de justicia, ¿no? A mí me parece que es interesante ver la declaración que hizo pública ayer
la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, en la que dejaba claros la posición de los jueces, que lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una opinión, pero que los que deciden son los jueces españoles, que el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución y no hace falta que otros tribunales entren a decidir por parte nuestra, ¿no? Y que hay que respetar la diferencia la distancia entre el poder judicial y el poder político, y que por tanto es la justicia la que tiene que pronunciarse, y el gobierno, las instituciones, conectar con la legalidad y no dejarse llevar por algunas seducciones de pacificación como la que parece que en este momento emerge. Es decir, la idea esta de que pasamos página, de que ha llegado el momento de no volver a empezar, pero sí encontrar un nuevo camino y mirarse lo que ha ocurrido de otra manera, no parece que esté muy consolidada, y que al contrario veremos algo que ya es demasiado patente en este país, creo yo, que es una confrontación permanente entre el Poder Judicial y las decisiones políticas. Ruth. Sí, yo creo que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo lo que plantea, o lo que va a decir es, o el marco que pone es algo que yo creo que algunos actores políticos de este país no contemplaban, y es a que efectivamente la ley de amnistía, que es de hecho uno de los epicentros, digamos, de donde emerge todo el debate político desde que se implementa en España, y de hecho sigue siendo ese epicentro de todo el debate también de cara probablemente a las próximas elecciones, pues que consolida, digamos, o se ajusta al derecho europeo, que recordemos está por encima digamos que forma parte también del ordenamiento nacional. La cuestión aquí es qué casos de los que se estaban observando ha contemplado Luxemburgo y cuáles no. Y aquí es donde entran, digamos, las autoridades judiciales españolas, que es lo que son las que tienen que decidir sobre el tema de la malversación. Recordemos que la cuestión de la malversación para enriquecimiento propio no lo aborda esta sentencia, que lo que dice es que no se tocaron fondos europeos, que es hasta donde puede entender el Tribunal de Luxemburgo, porque aquí es muy importante delimitar cuáles son las competencias de cada actor en el gobierno multinivel en el que estamos, del marco de la Unión Europea, que esto en muchos casos no se termina de entender, ¿no? Lo hemos visto en otros asuntos, como por ejemplo con la regularización. Bueno, cada institución tiene sus competencias y tiene unos límites. Entonces, lo que tiene que resolver los tribunales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo ahora, el Constitucional fundamentalmente, es la cuestión de la malversación. Y esto es absolutamente interpretable. Recordemos que se metió el tema de la malversación en esa ley de amnistía con unas intenciones, y que hay quien lo interpreta de una manera y hay quien lo ha interpretado de otra. Y por tanto, claro, la situación que tenemos ahora sí que efectivamente, más allá de las órdenes, de las resoluciones judiciales, los actores políticos les interesa que efectivamente se avance en esa normalización de la situación con Cataluña, en ese aplacamiento, digamos, de las tensiones, y si efectivamente se pase página, o si va muchos actores a seguir enrocados, digamos, en mantener que la ley de amnistía pues no tenía que haberse producido, que entraba en contradicción con otras declaraciones políticas, que efectivamente entraba, y a partir de ahí ver cómo se va desarrollando. Yo creo que ese es el tablero de juego en el que estamos ahora, y ahí van a tener que tomarse decisiones, porque si esto va así, en esta dirección, probablemente o casi con toda seguridad al Partido Popular le interesa tener aplacado a Junts de cara al futuro próximo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que las dos sentencias de ayer
no es nada menor y tiene 3 consecuencias importantes, ¿no? La primera es la que se plantea del Tribunal de Cuentas. Es el primero de los organismos que plantea las dudas sobre las consecuencias económicas que tuvo en su día toda la parte del procés. Y lo que viene a decir es que no se tocaron fondos europeos y por lo tanto hay una cierta, pues ya se exime de cierta manera algún conjunto de personas respecto al Tribunal de Cuentas y las consecuencias económicas que aquello podía tener. En segundo lugar, es la Audiencia Nacional la que plantea dudas sobre la legislación europea, las directivas europeas en terrorismo, ¿no? Y ahí de nuevo se vuelve a resolver que no atenta contra esa normativa y todos los acusados por el tema de los CDR principalmente también van a quedar ahora mismo exentos. Así que hay personas que se van a beneficiar de las 2 sentencias de ayer y no es una cuestión menor, tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Audiencia Nacional, ¿no? Y la tercera consecuencia, que me parece la más importante, es que ahora mismo la ley de amnistía a día de hoy es constitucional, lo dijo ya el Tribunal Constitucional el año pasado, así que eso ya no está en duda, sino estamos hablando de su aplicación. Y la aplicación quedó atascada en el Tribunal Supremo por los delitos de malversación. Se presentó un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional y creo que justamente las interpretaciones que se hacen ayer, especialmente en la sentencia, donde las cuestiones que planteaba el Tribunal de Cuentas tienen que ver con cuestiones económicas y de malversación en el fondo, allana el camino al Tribunal Constitucional. Es decir, que le da argumentos que en su momento, cuando emita una sentencia, va a tener argumentos que en cierta forma el delito de malversación quizá puedan quedar más, no digo eximido, pero sí más relajado, ¿no? Y eso volverá al Supremo. Y el Supremo es verdad que puede luego presentar una causa prejudicial al Tribunal de Justicia. Lo que decir que aquí el problema, como decía Ramoneda, son los tiempos. Es verdad que la justicia a veces es menos justa si se dilata demasiado en el tiempo, si se retrasa todo. Pero desde luego que no es una cuestión menor, tanto para las personas que se van a ver beneficiadas por los 2 fallos de ayer, que hay personas, los CDR y todo lo que tiene con la responsabilidad del Tribunal de Cuentas, y porque ahora mismo el Tribunal Constitucional tiene más argumentos para resolver ese recurso de casación que se presentó en su momento ante el Supremo. Giuseppe. Yo, viendo cómo han actuado los jueces en los últimos tiempos, a mí me cuesta mucho y querría pensar que me equivoco, creer que esto va a avanzar razonablemente como parecería que todo el mundo debería entender. El choque de poderes entre el judicial y el político es demasiado denso en este momento, en este país. La reacción de Feijóo respecto a la sentencia y punto, pues bueno, tiene la ventaja de que no dice casi nada, pero sí que por lo menos demuestra que no se opone radicalmente desde un primer momento. Por tanto, que probablemente capta que aquí hay una oportunidad, que es lo que en este momento, a mi entender, sería importante. Captar la oportunidad de pasar página. De pasar página no quiere decir olvidar todo lo que ha ocurrido. Esto es simplemente intentar entrar en una fase nueva, lo que de hecho pues en Cataluña ya ha pasado, ya está pasando desde hace un tiempo, que evidentemente volverá el independentismo, todo lo que queráis, pero que en este momento pues hay otro momento y se asume este momento como tal. Esto es lo que creo que sería interesante asumir consecuencia del tribunal, de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero para mí hay un problema, que es que la confrontación entre poder político y poder judicial en España en este momento es capital. Claro. Y es además de gran envergadura y una parte muy importante de los poderes judiciales están en esta batalla y por tanto esto es lo que me hace pensar que será muy difícil que esto se complete y se ponga en práctica de la manera que sería razonable y que haría el efecto, digamos, de distensión que sería necesario. Claro, en cierta manera, vuelvo contigo Ignacio y luego con Ruth, en cierta manera digo, cuando ayer, por ejemplo, desde el gobierno lo que se viene a plantear es, una vez se ha pronunciado Europa, lo que toca es que en España los tribunales apliquen en su totalidad la ley de amnistía, ¿no?, que es lo que pedía ya el gobierno, es una manera de proyectar sobre el Supremo cierta imagen de, a ver cómo lo digo, de posible rebeldía en el caso de que no se aplique la ley en el sentido que se espera que se aplique la ley, que es en su totalidad. Es decir, que Europa ya ha dicho que esto está bien, que no hay malversación, que no se ha tocado dinero europeo. Por lo tanto, levanten las medidas cautelares, cambien de criterio, de manera que si eso no se produjera, en términos de discurso político, se puede ahondar en esto que decía Josep, ¿no? Este enfrentamiento que existe, esto no es una interpretación de intenciones, ¿no? Es una descripción de una realidad, este choque de criterios entre el Supremo y en este caso el Gobierno. Ignacio. Sí, desde luego, y pues hay una separación de poderes, es decir, porque si alguien tuviera todo el poder, pues efectivamente no estaríamos en una democracia, estaríamos en otra cosa, ¿no? Entonces, claro que hay siempre un choque de poderes en cualquier democracia, por algo se divide el poder, se divide para que el que lo tiene no abuse de él.
Y eso a veces sucede en democracia. Hay gente que quiere abusar del poder que tiene y por eso lo dividimos, para que no lo tenga todo, ¿no? Entonces, tiene razón el gobierno en la medida de que para poder aplicar la ley de amnistía en su totalidad hay que seguir un procedimiento. Y ahora mismo la pelota está en el balón en el tejado del Tribunal Constitucional, que es el que tiene que resolver el recurso de amparo que se presentó por la no aplicación en el caso de malversación a 5 personas, es decir, son 5, uno que no ha sido todavía juzgado y que está huido de la justicia, y otros 4 que sí que han sido juzgados, se les aplique, digamos, en el caso de malversación. El Tribunal Constitucional es el que tiene que resolver, es el que tiene los tiempos. En el momento que resuelva ese recurso de casación, volverá la pelota al Supremo. Y el Supremo puede hacer 2 cosas: asumir lo que diga el Constitucional o presentar un recurso prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahí de nuevo se puede dilatar de nuevo el proceso y el procedimiento, que es lo que está poniendo nerviosa a muchas personas, porque efectivamente el proceso está siendo más lento de lo que le gustaría a muchos de ellos. Y por eso digo que la justicia a veces no es justicia si es demasiado lenta, que a veces los tiempos de la justicia pues no son los tiempos que a los demás asumimos, y es verdad que no puedes tener a personas años y años esperando a que se haga justicia con ellos, ¿no? Así que sí que tendrían que aplicar la máxima celeridad, porque no estamos ante una cuestión menor. En España hay más de 7 millones de procedimientos judiciales al año. Es decir, que hay muchas personas que usan la justicia. Lo que pasa es que hay algunos casos que son muy, muy visibles, como es este, y a veces ponemos el foco en ellos y efectivamente tenemos a veces una visión de la justicia respecto a unos pocos casos que son los más visibles, pero hay muchas personas que efectivamente usan la justicia y los tiempos no siempre son acordes a lo que se esperaría. Claro, voy, Ruth, contigo, pero un poco ahondando en la tesis de Josep. Quien ayer pudiera ver, o todavía siga pensando, ¿no?, que el fallo del Tribunal Superior, del Tribunal Europeo de Justicia Europeo, es una especie de bálsamo, ¿no?, que va a ayudar a lijar las zonas de tensión, ¿no? Pues igual no está afinando mucho en el análisis, porque no es descartable que, llegado el momento, lo dice Ignacio, el Supremo vuelva a plantear una diferencia de criterio sustancial, y que eso derive en otro punto de tensión, ¿no?, en otro encontronazo. O sea, quiero decir, no es que Europa haya despejado y marcado el camino que sí o sí, sin discusión, puede ser que el Supremo. No, puede haber discusión todavía. Sí, es lo que tiene lo de la interpretación de la norma, ¿no? Que cada uno lo interpreta un poco en función también de su propio criterio y posicionamiento. Yo lo que veo aquí es que al albur de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo estamos en una lucha por la legitimidad entre los distintos actores que están involucrados. Es verdad, toda la parte que comentaban Ignacio de cómo va a operar el Tribunal Constitucional, qué es lo que va a hacer, ¿no? Y recordemos, el Tribunal Constitucional, aunque se llame tribunal, no forma parte, stricto sensu, del Poder Judicial. Es un órgano hibridado entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y por tanto no forma parte, digamos, de todo el entramado del Poder Judicial, y está altamente politizado. Esto no podemos olvidar. Recordemos todos los años que ha estado que estuvo sin renovarse, ¿no?, el Tribunal Constitucional por los distintos bloqueos de los actores políticos en el Congreso. Bueno, pues me parece que a lo que vamos es efectivamente a un uso de este tipo de instituciones y para abondar en las luchas por la legitimidad del discurso y de las narrativas. ¿Para qué le sirve al gobierno la sentencia del Tribunal de Luxemburgo? Bueno, pues le sirve para decir, ¿veis? Esto está dentro de los marcos de la Unión Europea, nosotros somos europeos, por tanto tenemos que equipararnos al resto de estados. Eso por un lado. Por otro lado, estábamos en lo cierto. Esto a lo que lleva es a una mejor convivencia, a rebajar tensiones con entidades territoriales que pueden generar problemas y tal. Bueno, pues esto, que en mi opinión el gobierno lo ha vendido peor de lo que podía haberlo vendido, es decir, la conciliación, el rebajar y ese pasar página que decía antes Ramoneda en Cataluña, me parece que es algo que el gobierno podía haber aprovechado mucho más de lo que lo ha hecho. Y por otro lado, los actores enfrentados a esto, que yo creo que están bastante divididos. Por un lado, creo que ven esa ventana de oportunidad, en concreto el Partido Popular, para efectivamente poder abrir, ¿no?, una vía de diálogo con Junts, como ya de hecho ya estamos viendo, que le puede permitir efectivamente alcanzar mayorías que hasta ahora no tenía.
A pesar de que las encuestas de opinión, como sabe muy bien Ignacio, lo que están diciendo es que Junts va a la baja, ¿no? En todas esas encuestas, y que va a perder peso específico en la conformación de mayorías. Bueno, perdona, Ruth. No, iba a decir que precisamente en el manejo de los tiempos, de lo que hablaba Ignacio, y de los plazos, y relacionando una cosa con otra, es decir, con las expectativas electorales, yo diría que una de las cosas que le interesa a Junts es que cuanto antes el Supremo pueda despejar el camino de Puigdemont, porque su regreso... ayer creo que una compañera de Barcelona nos decía que Junts están pensando si hace como una especie de gira de vuelta por Cataluña, ¿no? Cuando vuelva Puigdemont puede ser revulsivo electoral, ¿no? Porque es verdad que ahora las cosas pues no pintan bien para Junts. Yo tengo la sensación de que Junts lo tiene muy complicado. Sí. Junts ha lidiado mal este episodio con la consagración de esta figura de Puigdemont como fundamento del partido y como único referente. Puigdemont es una persona muy quemada por todo lo que ha ocurrido. Cuesta mucho a la opinión pública entender que todavía esté allí lejos cuando todos han regresado ya prácticamente. Es un personaje que en este momento está cada vez menos relevante en Cataluña, y lo paga electoralmente efectivamente Junts, que en este momento está en un desconcierto muy considerable, ¿no? Bueno, y no creo que sea determinante, ¿no? Dejadme que haga un alto en el camino. A la vuelta saludamos al ministro Félix Bolaños. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Bueno, empecemos por la amnistía, ¿no? Que es una de las cosas más recientes que comentar con usted. Ayer usted, una de las reflexiones que hacía es cuanto antes que se aplique la ley en toda su magnitud, ¿no? Este cuanto antes, en términos de tiempo, ¿a qué se refiere? Es decir, corre el reloj, pero ¿hacia dónde? ¿Cuáles son las prisas? Bueno, la prisa es que la ley se promulgó por las Cortes Generales en junio del año 24, y 2 años después todavía no se ha aplicado a la totalidad de las personas beneficiarias de esa ley. Es verdad que la ley de amnistía ya está desplegando efectos, y ya ha desplegado durante estos 2 años. Hay casi 400 personas que ya han sido amnistiadas, pero sin embargo todavía los líderes de aquel proceso independentista todavía no se les ha aplicado la ley de amnistía. Es una ley que ha sido ya validada por el Tribunal Constitucional, ya no hay ninguna duda. El debate que se produjo en España, que luego podemos entrar un poco en detalle, porque fue un debate desde luego alejado del derecho, muy visceral, pero nada que ver con lo que la ley suponía, pues ya el Constitucional ya validó y declaró constitucional la ley. Ayer el Tribunal de Justicia Europeo lo que dice es que es conforme al derecho europeo, conforme a los valores europeos. Dice que obviamente la ley tenía el objetivo de la reconciliación, que es lo que siempre dijimos en el gobierno, que ese era el objetivo, y por tanto ya está validado por esos 2 organismos, y ahora pues hace falta que unos recursos que están planteados pues se vayan aplicando. En opinión del gobierno, pues obviamente creo que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional pues lo que tienen que hacer es resolver los recursos que están pendientes, y creo que sería positivo para todos, sobre todo para la sociedad catalana y para la sociedad española en su conjunto, que esto se resolviera cuanto antes. Claro, pero no se trata solo de que resuelvan los recursos, sino de que lo resuelvan en el sentido que ustedes quieren que lo resuelvan. Bueno, que se resuelva conforme a derecho, conforme a lo que dice la ley. Si es que la ley de amnistía ya está promulgada y está clara lo que dice su Pero sobre eso hay redacción. discrepancias, ¿sabe usted? Algunos jueces del Supremo que consideran que hay un ámbito... Bueno, hubo una interpretación del Tribunal Supremo que fue una interpretación contestada incluso dentro del propio Tribunal Supremo, porque hubo votos particulares que, bueno, pues es una opinión, tampoco esto es ninguna novedad, es una resolución aquella del Tribunal Supremo de la que discrepamos, porque era una resolución contraria a la ley y contraria a la letra y al espíritu de la propia ley de amnistía, que establecía claramente que lo que se pretendía era amnistiar a todas las personas que habían participado en el proceso independentista. Porque, en definitiva, de lo que estamos hablando, más allá de cuestiones jurídicas y de interpretaciones y de que hay recursos de amparo ante el Constitucional y de que hay una decisión del Supremo y que cuanto antes pues se ha de resolver, de lo que estamos hablando y de lo que va la ley de amnistía es de que consigamos que toda una generación de catalanes se reconcilien. Porque no fue tan lejos
Acordémonos del año 2017, del año 2018, la tensión insoportable que vivía Cataluña y por ende que vivía toda España. Y sin embargo, gracias a políticas valientes de este gobierno, políticas, bueno, pues arriesgadas, políticas que en ocasiones hubo una parte de la sociedad que no entendió y que ahora seguramente entienden mucho mejor, pues hoy la situación en Cataluña es absolutamente distinta. Hoy se entienden personas que piensan distinto, incluso que tienen una proyección de lo que tiene que ser el futuro de Cataluña diferente, se hace política dentro de la ley, dentro de la Constitución. Hoy Cataluña es más habitable. Y ese es el objetivo de la ley de amnistía y, por cierto, ayer lo validó casi con estas palabras el Tribunal Europeo, que dijo que efectivamente la amnistía es una herramienta para superar conflictos políticos y dijo que el objetivo de la ley de amnistía era la reconciliación. Bueno, pues la reconciliación está conseguida. Y creo que a nadie se le puede escapar que si las 400 personas que han sido amnistiadas, las pocas personas a las que todavía queda de aplicar la ley de amnistía, pues ¿qué reconciliación hubiera habido en Cataluña si estas 400 y pico personas hubieran ingresado en prisión? ¿A quién se le puede ocurrir? Es que son políticas que no buscan que Cataluña y España sean más habitables, que no buscan la convivencia, que no buscan la tolerancia entre diferentes. Es que son políticas, si tú quieres que entren en prisión estas personas, lo que estás buscando es venganza. Y por tanto, yo creo que la ley de amnistía en ese sentido ha sido un logro colectivo de la sociedad española para conseguir cohesionar más a nuestro país. Acaba de decir, la reconciliación está conseguida. Usted lo cree firmemente, cree que los catalanes se han reconciliado ya. Mire, la tensión que se sufrió en Cataluña en 2017 y 2018 y aquellos años del procés, aquellos años tan duros, es una tensión que llegó a afectar a familias, que llegó a afectar compañeros de trabajo, que llegó a afectar a amigos. Es decir, es una tensión que caló en lo más profundo de las raíces de la convivencia de la sociedad catalana. Lo que ha hecho el gobierno de España ha sido, con mucha valentía, llevar a cabo políticas que puedan resolver precisamente esa crisis de convivencia que se produjo en Cataluña. Claro que hoy en Cataluña hay una convivencia que no existía hace una década. Claro que hoy en Cataluña hay una reconciliación entre personas que pensaban diferente. Es que se acaban de aprobar unos presupuestos en Cataluña con partidos que defendían el proceso soberanista y que defienden la independencia de Cataluña y partidos que no defendían ni el proceso independentista ni tampoco defienden la independencia de Cataluña. Y hoy se están entendiendo. Eso evidentemente es la reconciliación. ¿Qué es lo que hay enfrente? ¿Cuál es la alternativa? ¿Pelearnos? ¿Anular una parte de la sociedad a otra? Yo creo que lo fundamental es que hablemos entre diferentes. Eso es lo valiente. Eso es lo que verdaderamente transforma una sociedad. Eso es lo que hemos conseguido. Que hoy en Cataluña sea un momento de acuerdos, de prosperidad, de trabajo compartido, de que se lleguen a distintas leyes y a distintos entendimientos entre partidos absolutamente diferentes en su concepción. Y eso es la reconciliación. La ley de amnistía, en definitiva, es la reconciliación de toda una generación de catalanes. Y eso no habría sido posible sin la ley de amnistía. Por supuesto, y ninguna. Y como no hubiera sido posible sin los indultos, como no hubiera sido posible si no nos hubiéramos sentado con los partidos independentistas, por supuesto que sí. Es que a alguien se le ocurre cómo se puede solucionar el conflicto en Cataluña si no te sientas con el que piensa distinto. Pero ¿cuál es la alternativa? La derecha y la ultraderecha, el Partido Popular y Vox, sacaron a miles de personas a la calle. ¿Qué les están diciendo ahora? ¿Cuál era su alternativa? ¿Que se siguieran peleando en Cataluña? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿No sentarse con el de enfrente? ¿De verdad? ¿Esto es una política de altura? Pero ellos que pretenden cronificar el conflicto, cronificar el enfrentamiento, cronificar la tensión, sacar a miles de personas a la calle, por cierto, metiéndolas miedo, diciéndoles que la ley de amnistía, que vulneraba la Constitución, que rompía el Estado de Derecho, que rompía España, eran todo patrañas, patrañas. ¿Y ahora qué están diciendo? ¿Qué dicen? ¿Por qué no piden perdón? ¿Por qué no piden perdón por las patrañas que contaron de la ley de amnistía? Las cosas que nos dijeron, el presidente del gobierno especialmente, pero a todos los demás. Unos insultos gravísimos. Bueno, pues hoy Cataluña está normalizada. La ley de amnistía se llama Ley de Amnistía para la Normalización Política, Social e Institucional de Cataluña y está conseguida. Y lo único que falta es que la ley despliegue sus efectos a todos los beneficiarios y lo haga lo antes posible. Usted sabe que en la derecha hay quien sostiene que había que conseguir la normalización o la reconciliación, pero no pagando el precio de dejar sin castigo a los sediciosos. Ayer mismo lo decía José María Aznar. Bueno, pues es una política de venganza, que obviamente no reconcilia y que no cohesiona a una sociedad. Vamos a ver, castigo tuvieron los que fueron condenados
y los que no han sido condenados. Porque si a usted le parece poco castigo estar fuera de tu país y de tu casa 8 o 9 años, pues parece suficiente. No obstante, yo creo que la política no tiene que articularse a través de la venganza, a través de intentar humillar al de enfrente, de intentar someterle, de intentar que pase por el aro. Al revés, yo creo que lo valiente en sociedades complejas como la nuestra y sociedades más complejas si cabe, como es la sociedad catalana, lo valiente es sentarte con el que no piensa de la misma manera y llegar a un punto de entendimiento. Esa es nuestra política. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es política con mayúsculas. Y es lo que hemos hecho. Es lo que hemos hecho. Y los resultados están ahí. Ni una sola de las personas, por muy acérrimo crítico que fuera de la ley de amnistía, hoy podrá decir que la ley de amnistía no ha tenido unos frutos muy favorables y muy positivos para Cataluña y para el conjunto de España. Ni uno solo. Y mi pregunta es, como pasa tantas veces con PP Vox, ¿cuál es su alternativa? ¿La alternativa cuál era? ¿El enfrentamiento continuo? ¿La cronificación del conflicto? ¿El intentar someter al que no piensa como tú? Pues claro que los independentistas cometieron muchos errores. Por supuesto que sí. Claro que vulneraron la ley, vulneraron la Constitución, evidentemente. Pero yo creo que lo que tenemos como responsabilidad, los que somos dirigentes políticos, es precisamente superar ese enfrentamiento. Y hoy en Cataluña se vive con normalidad institucional, política y social. Y ese era nuestro objetivo, y está conseguido. La política, como muchas cosas en la vida, es también cambiar de opinión, ¿no? Cambiar de opinión. ¿Por qué le digo esto? Porque esto es una obviedad. Es decir, la idea que el propio presidente Pedro Sánchez tenía del encaje de una ley de amnistía en la Constitución, la ley antes del 23, era diferente a la que ahora tienen ustedes. Digamos que la convicción era otra, ¿no? Y el encaje no se veía del todo. Creo que empezamos a tener una opinión más formada sobre la amnistía cuando lo estudiamos en profundidad. Y ese estudio en profundidad se produjo, pues es verdad, a raíz de las elecciones del 23. Y mire, la prueba de que la ley de amnistía es un éxito es que todo el mundo se atribuye la paternidad. Bien, yo no lo hago. Solo digo que había un grupo de gente, expertos en derecho constitucional, expertos en derecho penal, expertos en derecho administrativo, en derecho contable, en derecho europeo, personas de un altísimo nivel jurídico que entre todos conseguimos ahormar una ley de amnistía que fuera absolutamente constitucional y que fuera conforme al derecho europeo. Una ley que en su momento, lo dijimos, era impecable. Impecable. No todas las leyes de amnistía hubieran sido impecables y hubieran sido conformes a la Constitución y al derecho europeo. Es decir, que obviamente se podía haber hecho peor y se podía haber hecho mal. Pero hicimos un estudio muy en profundidad y muy en detalle para saber que la ley de amnistía podía ser constitucional y podía ser conforme al derecho europeo. Y lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido. Y por tanto, yo creo que aquellas opiniones en aquel momento, pues seguramente porque no había sido objeto de estudio todavía en profundidad, porque piense usted, es que en Europa ha habido más de 50 amnistías. Más de 50 amnistías. Si es que lo dijo la Comisión de Venecia, lo dijo el informe de la Comisión Europea, lo dijo el dictamen del Abogado General de la Unión Europea, ayer lo dice el Tribunal Europeo. Es que es evidente que, por supuesto, que las amnistías caben en el derecho europeo, si ha habido más de 50. Por cierto, todas para precisamente acabar, o apaciguar conflictos políticos o sociales. Para eso sirven las amnistías. Y por eso todos los países europeos, en mayor o menor medida, cuando tienen un conflicto político de esa naturaleza, pues recurren a amnistías. Y claro que el Tribunal Europeo, como lo dijo la Comisión de Venecia, creo que eran 54. Obviamente que se utiliza, que es una herramienta que se puede utilizar. Y por tanto yo creo que tenemos que quedarnos a cuando se produce ese trabajo en profundidad para estudiar el encaje de la ley de amnistía y se llega a la conclusión de que, por supuesto que cabe. En España el debate que se produjo en aquel momento con la ley de amnistía no fue un debate jurídico. Hubo muchas personas, muchas muy buenas cabezas jurídicas en nuestro país que opinaron cosas que no se sostenían en derecho, porque había un prejuicio ideológico. Porque hubo, pues una crítica feroz a la ley de amnistía, que era una crítica más política que jurídica. Jurídicamente se ha visto que claro que cabe en la Constitución, pero si la ley de amnistía del 77 sigue vigente, si lo han dicho los tribunales, una ley de amnistía cabe y otra no, claro que caben las dos en la Constitución, igual que caben en el derecho europeo. Y por tanto, yo creo que
lo imprescindible es que y lo que creo que tenemos que trasladar es que cuando tuvimos la ley, cuando trabajamos la ley, cuando conseguimos una ley que sabíamos que iba a cumplir el objetivo político de la reconciliación y la convivencia en Cataluña y que era también conforme a derecho, es cuando ya sabíamos que eso podíamos llevarlo a los tribunales y podía salir con éxito. Claro, ministro, pero dice usted, hubo más una lectura política en aquellos momentos que jurídica. Bueno, claro, la ley de amnistía formó parte del acuerdo con Junts, que es un acuerdo puramente político, para la investidura del 23. No solo con Junts, también con Esquerra Republicana. Bueno, con Esquerra, con el independentismo. Mire, quiero decir, había una dimensión de la ley y usted sabe que al gobierno le reprochan que respecto a la ley de amnistía había más necesidad que convicción sobre la ley. Bueno, yo creo que había una convicción. Y cómo articularla fue lo que con la ley de amnistía finalmente se decidió. La convicción que tenía el gobierno de España, en todo momento lo ha tenido, es que la solución al conflicto en Cataluña no era encarcelar a las personas que hubieran participado en el proceso independentista. Yo insisto en la pregunta. ¿De verdad alguien cree que si las 400 y pico personas que se van a beneficiar de la ley de amnistía hubieran sido encarceladas, la situación en Cataluña sería mejor? ¿De verdad alguien lo cree? Es evidente que no. Es evidente que no. Y claro que hubo también una negociación política, donde grupos parlamentarios, y no solo los dos grupos que le he mencionado catalanes, sino otros grupos parlamentarios, nos pedían que diéramos una solución definitiva a la crisis en Cataluña y las personas que tenían causas penales pendientes. Y no solo penales, contables ante el Tribunal de Cuentas, en fin, de todo tipo. Bueno, y esa solución definitiva y de una vez era la ley de amnistía. Y costó. Y hubo un entorno, una presión por parte de la derecha muy dura y sacaron a la gente a la calle para insultarnos y para decir mentiras, que estábamos acabando con el Estado de Derecho, cuando lo que hemos conseguido es precisamente cohesionar más nuestro país, que las instituciones y las leyes sean más sólidas y que hoy Cataluña sea un lugar más habitable, con mejor convivencia y donde por fin la sociedad catalana se ha podido reconciliar y va a ser para una generación. Puesto que la ley de amnistía y las consecuencias que se esperaban derivaran de la ley de amnistía fue un elemento central en aquella negociación con Junts para poder conseguir la investidura. Ahora que Junts ya no es un socio habitual del gobierno, ¿sienten ustedes que está siendo desleal? Bueno, quizá otra de las características de esta legislatura, también lo fue de la anterior, es que tenemos el Parlamento más fraccionado que había conocido la democracia en nuestro país. Y esto, pues puede ser más fácil o más difícil de gestionar, en concreto para el gobierno, y no le digo nada para el ministro de Relaciones con las Cortes, pero esto es lo que han votado los españoles, y los españoles votan unos parlamentos, y nuestra responsabilidad y nuestra obligación, le diría, es gestionarlo. Y por tanto, yo tengo siempre el máximo respeto a todos los grupos parlamentarios y a todas las posiciones políticas que hacen públicas. Lo que sí le digo es que hacemos un trabajo para sentarnos con ellos, para buscar soluciones, para buscar entendimientos, para buscar acuerdos, para que la legislatura siga avanzando. A día de hoy, en la legislatura actual, hemos aprobado 68 leyes. 68, más que ningún parlamento autonómico, incluso algunos con mayoría absoluta. Ganamos el 86% de las votaciones. Yo ya sé que el titular es el 14% restante, pero el 86% de las votaciones las gana el gobierno. Bueno, los presupuestos en el Congreso. No los sacan, que no es cosa menos. Ahora hablamos de presupuestos, porque está claro que la situación económica en nuestro país es la mejor de la historia nunca conocida sin presupuestos. Estamos multiplicando por 6 el crecimiento económico de la Unión Europea, por 6. Hemos llegado a 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Es decir, evidentemente que estamos teniendo una situación económica y social que es muy positiva. Y hoy la locomotora de Europa es España. Hoy la mitad de los empleos de alto valor añadido que se crean en Europa lo hace España. Y por eso no se quiere hablar de economía y de trabajo y de empleo y de condiciones dignas, como no se quiere hablar que nosotros actualizamos las pensiones conforme lo que sube la vida y no el 0,25 de miseria del PP, no se quiere hablar que tenemos la mayor partida de becas de la historia, es decir, de los elementos fundamentales que hacen que las condiciones de vida de los ciudadanos sean mejores, de eso no se quiere hablar. Yo vengo a hablar de eso. A cualquier sitio donde voy, creo que es importante, porque al final de esto irán las próximas elecciones generales en el año 2027, de que la gente vote lo que le interesa, lo que hace que viva mejor, o si se dejan llevar por otros discursos que evidentemente lo que no quieren, lo que no va a hacer y lo que no hacen nunca cuando están en el gobierno es mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Usted cree
como algunos compañeros o compañeras suyas de gobierno, que hay una parte de la judicatura en este país que quiere tumbar al gobierno. Yo creo que el sistema judicial en nuestro país con carácter general funciona, que tenemos buenos jueces y buenos magistrados. Creo que tenemos un Estado de Derecho robusto, con un sistema de garantías y de recursos que está en los mejores estándares europeos, pero también creo que ha habido resoluciones judiciales absolutamente incomprensibles que han hecho mucho daño a la justicia y han hecho mucho daño a las personas a las que ha afectado. ¿Pero son casos aislados o forman parte de algo más? Son casos que han sucedido y cuando ha habido resoluciones absolutamente incomprensibles, alejadísimas del derecho, pues yo hubiera confiado en una respuesta, digamos, más contundente del propio sistema de garantías que tiene nuestro país a todos los niveles, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en ocasiones no se termina de dar una respuesta contundente y eso supone que haya gente que está sufriendo un daño, bueno, pues no solo en su reputación y en su nombre, sino que están sufriendo daño en su vida en causas donde realmente no hay nada de nada. Claro, que un juez tome decisiones alejadas del derecho, como usted dice, en causas donde no hay nada de nada, es tanto como decir que un juez delinque. Bueno, yo no digo tanto. Yo digo que el sistema debería ser lo suficientemente robusto para cuando hay una resolución judicial incomprensible y alejada del derecho para que se revoque pues en un tiempo muy ágil. Y es verdad que en ocasiones, pues bueno, se va acariciando, pues sí, se revoca, en ocasiones se revocan muchas veces, hay causas donde hay muchas revocaciones por el órgano superior, pero lo cierto y verdad es que, bueno, pues la causa se va diluyendo, se va reduciendo, pero va continuando. Y esto hace daño, y hace daño que a mí como ministro de Justicia lo que más me preocupa, por supuesto que me duele que haya gente que esté sufriendo en causas donde no hay nada, pero como ministro de Justicia me preocupa el daño que se está produciendo al nombre y a la reputación de la justicia en nuestro país. Y esto tiene que ver con muchos factores, por supuesto, nada en la vida responde a un único factor, pero quizá el principal es que haya resoluciones judiciales absolutamente incomprensibles y que no haya una respuesta adecuada del sistema de recursos y garantías del Estado de Derecho. En esas causas en las que no hay nada, ¿incluye la de Begoña Gómez? Sí. Pese a que la Audiencia de Madrid, con 5 jueces en la sala, haya decidido llevarla a juicio. Bueno, vamos a ver. El auto de ayer de la Audiencia Provincial dice muchas cosas. Yo creo que es una causa que, bueno, pues por el camino se va deshaciendo, porque evidentemente donde no hay nada, pues acabará en nada, ¿no? Y si recuerdan los oyentes de la cadena SER, pues hace 3 meses estaba imputada por 5 delitos y ya ahora mismo pues está por 2 y tenía unas medidas cautelares y ahora no tiene nada. Y no es que nadie pueda estar contento porque una persona que no ha hecho nada, pues siga imputado. Nadie puede estar contento por eso. O sea, el objetivo es que obviamente quien no ha hecho nada, pues no tenga ninguna consecuencia. Pero yo creo que ayer la Audiencia Provincial lo que dice es, bueno, estamos en una fase inicial, no es el momento, yo me quedo con la frase que pronuncia la propia Audiencia Provincial de no es el momento de hacer una valoración completa, conjunta y en profundidad de la prueba. Estamos en un momento, esto es una instrucción, meros indicios, si puede o no puede ser verosímil, pero no vamos a hacer un análisis completo de la prueba. Cuando se haga un análisis completo de la prueba se demostrará que no hay nada de nada, nada de nada. Y lleva 2 años. Por cierto, esto proviene de una denuncia que se debió inadmitir el primer día. Conviene recordarlo, el primer día. Una organización ultraderechista que persigue a esta señora, a Begoña Gómez, por ser la mujer del presidente del gobierno, por ser progresista, es decir, con un ánimo político, presenta una denuncia con recortes de prensa. Según la jurisprudencia pacífica del Tribunal Supremo, el primer día se tenía que haber inadmitido, no debería haber pasado ni del registro. Y llevan 2 años. Y claro, pues, en fin, digamos que la respuesta que aquí ha dado la justicia a un caso absolutamente flagrante donde no hay nada de nada, pues no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente. Le tengo que dejar marchar porque tiene otros compromisos, pero por personificar, por trasladar al oyente una imagen potente de lo que usted decía. Entiendo, por tanto, que el juez Peinado debería ser uno de esos jueces sobre los que el sistema tenía que haber reaccionado. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Apartándole? Bueno, tiene medios, hay herramientas legales, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como los propios tribunales superiores, la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial de Madrid le ha revocado en 16 ocasiones. Es que es una instrucción, lo digo con todo el respeto, sin faltar a nadie y con argumentos jurídicos. Es una instrucción muy anómala. 16 revocaciones.
no menos de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial, es decir, que es que ha tensado las costuras del sistema. Yo creo que la respuesta que ha dado el sistema judicial a este señor al que usted menciona, pues no ha sido una respuesta adecuada. Usted es militante del PSOE de Madrid. Sí. ¿Va a votar? Sí, claro, voy a votar. Sí, sí. Los militantes socialistas tenemos el honor, tenemos la responsabilidad y tenemos el derecho a elegir a nuestros candidatos y lo fundamental el domingo en estas primarias para elegir la candidata a la alcaldía de Madrid, porque va a ser una mujer, pues es que todos los militantes participemos y lo hagamos pues con libertad de criterio, eligiendo lo que es mejor para el partido. Y ya sabe a quién va a votar. Ya sé a quién voy a votar, sí. No me lo va a decir, claro. Bueno, a mí me parece que la grandeza de las primarias, precisamente, es que el voto de un ministro militante socialista y de un dirigente de la Ejecutiva Federal, como soy yo, vale lo mismo que el de cualquier otro militante. Y me parece que guardar esa neutralidad y ese respeto a las dos candidatas, que son magníficas, tanto Reyes como Emma, son magníficas las dos grandísimas compañeras, por cierto, que dan 1000 vueltas a cualquier candidato que pueda presentar la derecha. Madrid necesita un cambio urgente, porque realmente lo que está sucediendo en Madrid desde hace años es que se están perdiendo tantas oportunidades como ciudad, que yo creo que una alcaldesa socialista en Madrid es necesario que exista. Félix Bolaños, ministro, gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias y buenos días. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. El Abierto. Ser podcast. Con Ruth Ferrero, Ignacio Urquizu y Josep Ramoneda en el tiempo del Abierto. Bueno, vamos a aportar alguna reflexión sobre lo que hemos escuchado al ministro Félix Bolaños. Yo cerraría ya el capítulo de la amnistía, porque creo que vamos a ser redundantes respecto a lo que hemos dicho y que, en cierta manera, empataba con algunas de las posiciones y reflexiones del ministro. Me interesa más, Ignacio, y empiezo ahora por ti, sus opiniones sobre algunos casos en los que decía no hay nada de nada. Claro, entiendo que también en calidad de ministro de Justicia, Félix Bolaños no puede llegar a lugares a los que llega, por ejemplo, un compañero suyo de gobierno, que es Óscar Puente. Óscar Puente en esto es mucho más crudo en la descripción de, digamos, la operación de algunos jueces para intentar torcer el brazo de la voluntad democrática y tumbar al gobierno, ¿no? Félix Bolaños no llega tan lejos, ¿no? Se limita a decir, bueno, hay casos en los que se actúa contra derecho. Bueno, en fin, él ha sido especialmente claro en el caso del juez Peinado, al que acusa abiertamente de haber incumplido con el papel que se le presupone como juez, que es seguir las leyes y los propios procedimientos de instrucción, ¿no?, de una investigación judicial. Bueno, creo que es un debate muy delicado porque, como decía hace un momento, en España hay más de 7,5 millones de procedimientos judiciales que se abren cada año y de ellos se resuelven 7.900.000, la mayoría es en la administración civil, luego en la penal. Hay muchos usuarios de la justicia, por lo tanto no podemos en primer lugar generar algún tipo de duda sobre la justicia en España, porque de hecho los que la usan están contentos con cómo funciona y si no estuvieran contentos no la usarían, no irían a un juzgado a poner una denuncia o a hacer una solicitud. Por eso es verdad que estamos hablando de casos muy puntuales y con mucha visibilidad. Y también, y esta es la segunda cosa, ayer creo que decía Fernanda Garea en estos mismos micrófonos, en hora 25, si uno hace el recuento de esos juicios visibles, ha habido por lo menos 30 jueces que se han pronunciado. Es decir, es muchas personas para que haya una especie de confabulación en contra del gobierno por muchos jueces unidos, no sé cómo lo están haciendo a través de un grupo de WhatsApp o cómo se habrán unido para que haya más de 30 personas decidiendo cosas, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que ser muy escrupuloso, que es verdad que hay jueces o algún juez que no está actuando como debería y como no lo está haciendo, le están corrigiendo sistemáticamente. Es decir, uno de los casos más visibles, que es el de Begoña Gómez, la instrucción del juez Peinado ha sido corregida en varios momentos por la audiencia provincial. Unas ayer fue corregida, porque de los 4 o 5 delitos se han quedado en 2. Ya digo que hay uno que seguramente incluso no se podrá demostrar, que es el de tráfico de influencias, porque es muy difícil de demostrar, por lo tanto puede que incluso uno de ellos ya vaya a ser casi inocente. Vamos a ver qué pasa con el otro. Y además las medidas cautelares se han retirado de nuevo porque hubo un exceso seguramente. Por lo tanto, que hay un juez que está actuando mal no significa que el Poder Judicial esté confabulado.
Es decir, hay un juez que está actuando mal y que además no creo que sea solo el caso de Begoña Gómez, le puede pasar a muchas personas que vayan a veces a un juzgado y sientan que no se ha hecho justicia con ellos. De hecho, la opinión de la justicia en las encuestas cambia en función si tú tienes un procedimiento judicial abierto o no. La gente que tiene procedimientos judiciales suele tener una peor opinión de la justicia que aquellos que no la tienen, porque la están viendo y a veces tienen la sensación de injusticia, ¿no? Por lo tanto, creo que es un debate muy delicado porque estamos hablando de una de las instituciones más importantes del Estado, que es el Poder Judicial. Y si generamos dudas sobre ello, pues seguramente la visión que tenemos de la democracia puede verse afectada. Voy contigo, Josep, y luego con Ruth, pero añado algo más de lo que decía el ministro. Bueno, pues hay jueces que actúan en contra de lo que dice el derecho. Y además, el sistema, que es lo que venía a decir, no responde con la rapidez y la contundencia que el ministro esperaría para, entiendo yo, sancionar o apartar o inhabilitar a estos jueces que de manera sistemática incumplen la ley. Y si un juez toma decisiones contrarias al derecho, pues está prevaricando, está delinquiendo. Josep. Sí, a mí me ha sorprendido en general, no le conocía este tono de sobreactuación de Félix Bolaños, ¿no? Llevando a una cierta dramatización en la escena. Es decir, ni en Cataluña las cosas fueran tan terribles en el momento crítico del proceso, ni ahora vivimos una especie de resaca de la que apenas somos capaces de levantarnos, según nos parecía el relato de Bolaños. No, la vida sigue. Las tensiones las hay como en todas partes y las cosas no son ni tan simples ni mucho menos, ¿no? El proceso tuvo sus epopeyas, tuvo sus momentos cruciales, pero también se desvaneció con una cierta naturalidad en el momento en que se va más allá de las fuerzas posibles, que es lo que le pasó al independentismo. Pero esto no quiere decir que esta etapa haya pasado definitivamente y que la sociedad catalana ya sea otra, absolutamente centrada en lo que llama la normalización. No sé muy bien qué es la normalización en la sociedad catalana y las tensiones naturales que hay en cualquier sociedad, en todos los ámbitos, evidentemente en el social, en el económico, en todos, y en este momento hay un cierto estado de tranquilidad en el espacio político en el que empiezan ya a salir algunas señales significativas e inquietantes. Por ejemplo, el crecimiento, que no es una novedad catalana, ocurre en España y ocurre en el resto de Europa, el crecimiento de la extrema derecha, sí. y ya no de la extrema derecha española, sino de la extrema derecha nacional catalana. Es decir, el desplazamiento de una parte del electorado de Junts hacia la extrema derecha, por ejemplo. Por tanto, ni tan dramático ni tan bonito. Y lo que sí es cierto es que en este contexto, pues la amnistía, que era el tema, pues puede echar una mano. Pero no olvidemos que los conflictos están allí y que pensar que ya se ha pasado página en Cataluña y que Cataluña está en un estado que ya lo volveremos a subir el tono, pues a mí me parece completamente irreal, porque hay conflictos, porque hay puntos de tensión y porque después se fue más allá de las propias fuerzas, hay una resaca, pero después de la resaca pues aparecen nuevos conflictos, nuevas situaciones, y esta es la fase en la que estamos en este momento, ¿no? Me ha sorprendido en este sentido. Ruth. Bueno, yo creo que un poco tirando del hilo que ha dejado ahora Ramoneda sobre la mesa, yo sí que creo que la ley de amnistía ha ayudado a que se reduzcan las tensiones en lo que hace a la ley de amnistía. En lo que, seguro. Claro, es decir, evidentemente todas las sociedades tienen conflicto, las sociedades son complejas, estamos en un momento y en un contexto político y social diferente del año 16-17 y la amnistía lo que pretendía era... La ley de amnistía pretendía pues rebajar las tensiones provocadas por el incumplimiento de la Constitución, bueno, pues eso es a lo que yo creo que se refiere el ministro Bolaños. Y luego yo creo que es importante también que seamos conscientes de esto que se planteaba, ¿no?, en algún momento de la entrevista. La ley de amnistía es una ley, pero es una ley que se adopta por una decisión política. Es decir, me parece que es uno de los puntos que tenemos que tener en la cabeza cuando hablemos de la ley de amnistía, que
poner sobre la mesa una ley de amnistía se debe a una reflexión política, a una decisión política que el gobierno podía o no haber tomado. Y una vez que lo ha tomado, lo que evidentemente hace es ratificarlo a través del legislativo y es ahí donde se encuentra, como antes también mencionaba Ramoneda, con el muro en este caso del Poder Judicial, ¿no? Y es esa tensión entre esos dos poderes lo que plantea, pero de fondo es un debate político, estrictamente político. Y cómo el debate de este hecho político se incrusta dentro de las dinámicas de las distintas instituciones que tienen que ver con el Poder Judicial, que vuelvo a repetir, yo creo que lo he dicho ya muchas veces, el Poder Judicial es, digamos, el marco, pero las personas que conforman el Poder Judicial no necesariamente son actores políticos neutros. Y esto es un poco la clave también de todo este otro tipo de derivas en las que estamos inmersos. Y por tanto, evidentemente, no se puede decir que el Poder Judicial es todo aquello, sino que hay que focalizar en aquellos individuos que efectivamente no actúan conforme a derecho o que están llevados por alguna motivación de tipo político en ese sentido. Pero esto que dices es interesante porque decía el ministro, es que hubo una aproximación a la ley de amnistía, ¿no? Un debate muy intenso, más político que jurídico. Bueno, claro, pues sí, es que la ley de amnistía surge de un acuerdo político, claro, y de un compromiso con el independentismo, pues claro, esa tenía que ser la aproximación, ¿no, Josep? Sí, por supuesto. La amnistía es una decisión que toma la política y que la traslada a la justicia para que la ratifique, pero es una... Y que luego tiene que darle un armazón jurídico solvente. Claro. Por supuesto. No, esto es así. Bueno, como nos queda un poquito de tiempo por delante y hay algo que yo quería hacer hoy para que no se nos pase la fecha, ¿no? Mañana se cumplen 6 meses del accidente de Adamuz, del accidente ferroviario, y murieron 46 personas. Medio año, 6 meses, yo creo que es tiempo suficiente para poder aplicar un poquito de perspectiva, ¿no? En este tiempo se ha abierto una investigación, tanto desde el punto de vista técnico como judicial, claro. Han cambiado algunas cosas en el día a día del ferrocarril. Muchos de nuestros oyentes que viajen de manera más o menos habitual en el ferrocarril saben de lo que le estamos hablando. Lo saben, porque ha habido cambios en las frecuencias, cambios en las duraciones de los viajes, retrasos, algunas líneas cerradas. Bueno, hay menos viajeros, la circulación está limitada. Edu Hernández, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, lo primero es recordar la principal hipótesis sobre la causa del accidente. Hablamos de esa rotura de carril en un punto de la soldadura a la altura de Córdoba, en esa línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Y esta rotura hizo que el tren de Irio, de la compañía Irio, se saliera de la vía. Y pocos segundos después, colisionara con otro tren, en este caso de Renfe, un Albia, que venía en el sentido contrario. Bueno, esto lo decimos porque las roturas de carril, que es lo que ocurrió, o lo que se investiga, pero parece que ocurrió, son un fenómeno que en España, pues es cada vez más común. En los últimos 10 años se ha multiplicado por 2. Aquí las comparaciones siempre son muy útiles, porque nos sitúa ante la realidad por comparación. Digo, frente a otros países de Europa que han conseguido reducirlas. Sí, eso es. Hemos echado un vistazo a los datos de la Agencia Ferroviaria Europea y si comparamos el año 2014 con 2024, que es el último con datos disponibles, en España hemos pasado de tener 0,30 roturas por cada tren kilómetro, esto último es la unidad que mide la intensidad del tráfico ferroviario, a tener 0,65, es decir, han aumentado un 114%. Somos el único país, junto a Rumanía y Suecia, donde estos fenómenos se han más que duplicado. Nosotros hemos hablado con Pablo Salvador, que es profesor de Ingeniería Ferroviaria en la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos en una época de crisis, hay prioritarias otras inversiones, se ha ido posponiendo, pero llega un momento que al final la red de la nueva, ahora claro, se ha ido deteriorando, se ha ido sobre todo con el uso, y claro, llega un momento pues que es decir, estamos ante una falta de mantenimiento heredada. Siempre se dice que en el ferrocarril lo que no inviertes ahora, en 10 o 15 años tendrás sí o sí que hacerlo y será mucho más caro. En 2011 la inversión en mantenimiento se reduce drásticamente en casi un 30% y llega a su mínimo histórico entre 2014 y 2015 con 45.000 euros al kilómetro. Eso se arrastra y cuesta corregirlo. Si te comparas, por ejemplo, con países más desarrollados como Alemania,
Italia o Francia, pues estamos por encima en número de tasas. Entonces, claro, Francia, por ejemplo, invierte el triple que nosotros y tiene una tasa de roturas que es 4 veces inferior a la nuestra. Alemania, que gasta un 43% más, su tasa es 3 veces inferior. E Italia, por su parte, que también invierte el triple, tiene casi el doble de roturas menos que nosotros. Claro, podemos presumir de tener la mejor alta velocidad del mundo, como hacemos, y de todos los kilómetros que tenemos abiertos y todos los que hay en construcción, y dedicar 3 veces menos que Francia al mantenimiento, pues no se compadece muy bien. No se compadece muy bien. Bueno, hablemos de la investigación, porque no sé si hay alguna novedad. ¿En qué punto estamos? Bueno, aquí hay 2 investigaciones. Tenemos por un lado la judicial, está siendo dirigida desde los juzgados de Montoro, en Córdoba. En estos meses, la jueza encargada del caso pues ha ido recopilando toda la documentación de las obras que se hicieron cuando se realizó esa renovación integral de la línea. También ha nombrado a un equipo de 3 peritos que tienen que elaborar su propio informe del accidente, con, entre otras cosas, pues un estudio geológico de la zona. La jueza también tiene que autorizar, todavía no lo ha hecho, a los investigadores de la comisión, la CIAF, que está encargada de todo el accidente de Adamuz, a empezar los análisis de laboratorio de las piezas. Estos suelen ser la clave para el informe final. Y de la investigación puramente técnica, digamos, ¿por dónde va? Pues mira, aquí podemos aportar y adelantar varias novedades aquí en la SER de por dónde transcurre todo. La primera es que se ha visto que en el punto del accidente se detectaron varios defectos, es decir, unos baches. Estos se vieron en varias auscultaciones que se hicieron los meses anteriores, estuvieron en seguimiento hasta noviembre. Lo que se va a mirar es si eso pudo acelerar la degradación de la soldadura que se rompió en el accidente. La segunda, muy relevante también, y que tiene que ver precisamente con la detección de roturas de carril. Según hemos podido saber a través de fuentes de la investigación y un informe al que hemos tenido acceso, la rotura que se produjo en este accidente, en el de Adamuz, era indetectable por cómo está configurado el sistema de electrificación en España. Era una rotura franca que ya estaba ahí la noche de antes, es decir, era total del carril. La tensión lo que debería haber hecho es caer a cero, porque al estar roto, la corriente se pierde. Es como cuando enchufas una lámpara y cortas el cable con una tijera. Esto habría hecho saltar el sistema del circuito de vía, es decir, dar una ocupación se llama. ¿Por qué no lo hizo? Pues lo volvemos a explicar con la lámpara. Imagina que has cortado el cable, pero haces un empalme, con un cable más largo que da la vuelta a todo el salón. La corriente va a volver a circular y va a volver a llegar la luz. Pues esto es lo que pasó en Adamuz. La corriente se fue por un camino alternativo, que está en los carriles exteriores de las vías. Son el cable de guarda y los postes de catenaria, que es ese cable que está por encima de los trenes, que les da tensión, que lo hemos escuchado muchas veces cuando hay una incidencia. Por una incidencia en la catenaria está cortada, es ese cable. Ese está por encima, lo que decimos va por debajo. Es decir, la corriente, en vez de perderse y hacer que el sistema salte, volvía todo el rato al circuito. Esto dice la investigación que limita mucho la posibilidad de detectar las roturas en España, porque directamente las tapa. Y ojo, es una característica que afecta a todas las líneas de alta velocidad, pero solo a los carriles exteriores. Por esto, hace unos días envió una carta desde la CIAF, lo hizo el presidente, al presidente de Adif para pedirle que mitigue este riesgo cuanto antes. Bueno, pues estas 2 novedades que son relevantes y que nos pueden ayudar a entender qué es exactamente lo que pasó. Bueno, ¿Adif sabe de esta característica que nos contabas? Y no sé si da alguna justificación. Sí, fuentes de Adif reconocen que sí, que esto es así, y que de hecho cuando se hizo la obra hubo una propuesta sobre la mesa de Thales, una empresa que se llevó este concurso, para mitigar este riesgo colocando esos postes de catenaria a una mayor distancia. A día de hoy están entre 500 y 600 metros, la idea era ponerlos a 1,5 kilómetros. Adif explica que esto no se hizo primero porque implicaría cambiar todo el sistema entero del ferrocarril en España y que no era el objeto del contrato. Segundo, que la configuración actual se hace además siguiendo una normativa muy concreta que regula la tensión máxima a la que se pueden exponer las personas que, por ejemplo, tendrían que acceder a la vía si hay una incidencia para evitar, por ejemplo, electrocuciones, es decir, es por seguridad laboral. Y tercero, este riesgo habría quedado mitigado con las auscultaciones, es decir, esos exámenes que se hacen sobre la vía. ¿Ha cambiado algo desde el accidente? Pues sí, han cambiado 2 cosas, la demanda y la circulación. Ambas han estado muy condicionadas con el corte que tuvimos en la Madrid-Sevilla después del accidente y también por la interrupción de la Madrid-Málaga con ese talud que se había derrumbado sobre Álora y que hizo que estuviera cortada durante 3 meses. La alta velocidad acumula una caída del número de pasajeros de casi el 17% hasta mayo. De hecho, febrero fue el mes más complicado con un descenso del 32%. Desde entonces la demanda se va recuperando, pero todavía sigue por debajo de los niveles del año pasado. Y además ocurre lo mismo en el resto de servicios ferroviarios. En cuanto a la circulación, lo que ha aumentado sobre todo es la presencia de limitaciones de velocidad. Más lento. Desde aquel 20 de enero, cuando contamos aquí en la SER aquella limitación de la Madrid-Barcelona, 150 kilómetros a 160 por hora, por el estado de la infraestructura, y hasta mayo,
las limitaciones han aumentado un 86%. Hay 1.175 y afectan a más del 10% de toda la red. 8 de cada 10 de esos nuevos topes de velocidad tienen que ver con el estado de la infraestructura. Pues gracias, Edu. Todo esto luego en nuestra web, es mucha información junta. Hay alguna novedad, 2 novedades muy relevantes, gracias, Edu. Así que, en fin, si quieren repasar algunos de los datos, que son muchos, ¿eh? Pero en esto consiste también nuestro oficio, ¿no? Que cuando se van a cumplir 6 meses no solo recordemos que se cumplen 6 meses y que pasó lo que pasó y que murió la gente que murió, sino que nos preguntemos qué sabemos nuevo y qué hemos podido aclarar de las causas de lo sucedido. Y bueno, hemos aportado alguna clave más. Páramo, otra vez vas para allá, me estás liando todo el rato. Claro, es que voy cambiando, así te tengo atento. Para otro. Venga. Y también tengo atento a los oyentes porque me voy de vacaciones en mi próximo viaje. Venga, tú también, ¿a qué esperas? Que el verano no espera y las últimas plazas tampoco. Con B-Travel todavía puedes viajar a destinos como Tenerife, Túnez, Isla de Sal, Riviera Maya desde 452 euros. Además, sin cambio de precio por la subida de carburante. Y si reservas con B-Travel Easy, disfrutarás de más flexibilidad y tranquilidad para viajar. No dejes escapar el verano. Reserva en tu tienda B-Travel o en btravel.com. B-Travel. ¡Viájate la vida! Gracias, Páramo. Vamos a dar las gracias a Ruth Ferrero, Ignacio Urquizo y Jesús Ramoneda por esta mañana de análisis. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta luego. Que repitáis. Hasta luego. Por cierto, que hablaba de viajes, Páramo. Pedro Sánchez va a ir a la final del Mundial. Va a ir a la final del Mundial. Estos días había en Twitter gente diciendo qué escándalo, sobre todo de derechas. Qué escándalo, no se atreve, qué cobarde. Va a estar en la final del Mundial. Eso sí. yo estoy con al lado de Trump. Y Milei. Y Milei. Vaya. No. Espera, que me están diciendo que no. Que no, ¿qué? Que no va a Milei porque es supersticioso. Pues eso que gana Sánchez. Venga, seguimos en Hoy por Hoy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.